Estamos de regreso en Mesa Testigo para hablar ahora con Clara García, presidenta de la Cámara de Diputados, de Diputadas de la provincia, también dirigente del socialismo, bueno, sobre esta coyuntura política tan dinámica. Estamos a muy pocas horas de lo que fue el 24 de marzo, una agenda legislativa muy cargada, también del escenario político nacional, del rol del socialismo, bueno, muchos temas para hablar con Clara, que está esta noche con nosotros. Clara, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, un gusto volver aquí, Mariano. Gracias. Bueno, quería empezar por una reflexión sobre este 24 de marzo diferente, ¿no? Primer 24 de marzo, después del recambio político, lo que implica la posición de Milei y el gobierno con respecto a este tema. Diferente porque nunca después de 40 años habíamos puesto en duda, al menos nunca desde la presidencia, desde las máximas autoridades, el valor de la democracia y del nunca más. Mira, ayer, hace unos días atrás, me tocó estar en Santa Fe en la charla de Ricardo Gil Lavedra, uno de los jueces del nunca más. Y cuando uno escucha el sentir de esos testimonios de violencia, de una crueldad inusitada, viniendo desde el Estado que había organizado justamente esa represión mortal, uno piensa, esto nunca más iba a estar en duda. Con lo cual yo siento una gran preocupación y al mismo tiempo una gran esperanza, porque todo el país tuvo multitudinarias marchas pacíficas diciendo viva la democracia, viva sí la diversidad de criterios y de opiniones, pero en un consenso respetuoso y por supuesto violencia de terrorismo de Estado, jamás. ¿Te parece que esta concepción del gobierno con respecto a lo que pasó en la dictadura se proyecta hacia adelante en términos de lo que puede ser una deriva autoritaria del gobierno de Milei? Bueno, Milei tiene maneras agresivas de manifestarse. Es una persona que no aprecia el valor del consenso y en general reacciona muy rápidamente de una manera compleja, como digo, con una agresividad verbal, hasta ahora, por supuesto, en ese ámbito, a la cual no estábamos acostumbrados. Y yo siempre digo, ojalá en su entorno, en el entorno que él más escucha, puedan influir positivamente en que, bueno, la campaña terminó, el momento de la discusión con la oposición ya terminó, y un país se construye así, dialogando, consensuando, aún pensando diferente. Clara, una consulta sobre una discusión que inclusive generó debate dentro del propio gobierno, que es el tema de las Fuerzas Armadas, el uso de las Fuerzas Armadas en Rosario. Bueno, quería pedirte una reflexión sobre el tema, que es una discusión genera polémica bastante acalorada, ¿no? Definitivamente Fuerzas Armadas no, porque su rol es otro y hay tanto por hacer. Mira, yo saqué hace varios días una nota donde decía, miremos todo lo que hay que hacer, poner en marcha la justicia federal, nacional, que ahora parece que de un día para el otro el nuevo código va a estar, terminar las cárceles, controlar la hidrovía, controlar las fronteras, hacer inteligencia para descubrir, no al último eslabón, que es en todo caso el final de una historia delictiva, sino ir al proceso de inteligencia de esa red. Bueno, hagamos todo esto, coordinemos tareas en territorio. La nación sí tiene fuerzas de seguridad, la prefectura, la gendarmería, la policía aeronáutica, por supuesto la policía federal. Claro, ahí sí, pero coordinando. Está en carpeta, es algo que se discutió en la legislatura pasada, cuando gobernaba el peronismo, una serie de proyectos que envió desde su momento ministro Saín con respecto a reforma policial de la provincia, que bueno, es un tema que se habla bastante, ¿no? El rol de la policía en todo este entramado de violencia que vive Rosario. Creo que el gobierno de Unidos está demostrando que con mucha autoridad, con mucha ejemplaridad, está también separando la paja del trigo en una institución que casi te diría como muchas otras, por supuesto que tiene nichos de corrupción, que tiene nichos de quien no, en fin, no cumple con su tarea adecuadamente y con autoridad se los está separando. De manera que las reformas siempre son bienvenidas. Fíjate que el gobernador empezó quizá por reformas que tienen que ver con la justicia. Vamos a estar votando el código, una modificación al Código Procesal Penal. Digo, ir un poco al fondo de la cuestión, a detectar, como digo, el origen intelectual de esta violencia, que es una red compleja, que genera mucha violencia y que tiene muchos recursos económicos. Creo que eso es lo que ha corrompido
en fin, un delito que ya no es más, entre comillas, un delito sencillo del que anda solo por la calle y roba. Es un delito de una altísima complejidad. Claro, y con respecto al Código Procesal Penal de la provincia, ¿llegaron a un consenso? Porque había alguna discusión, algunas alertas que plantearon fiscales, jueces, con respecto a, por ejemplo, la posibilidad de que una persona pueda estar detenida 35 días sin prisión preventiva, la notificación electrónica, sí, que de alguna manera planteaban iba en contra del espíritu más público del sistema vigente de Santa Fe. Mira, yo celebro la diversidad de opiniones para que lleguemos a el mayor punto de acuerdo y de consenso. Este código ya lleva muchos años, hay experiencias. Creo que lo que vivimos en la Cámara que me toca presidir fue inédito, porque ese aporte enriquecedor de todos los actores del sistema, yo creo que va a dar una muy buena versión. Ahora, ¿otras iniciativas legislativas con respecto al tema seguridad, tema justicia? Sí, hay varias en carpeta. Acabamos de votar juicio por jurados, que es un cambio realmente grande. La verdad que entre diciembre y enero tuvimos el grueso de las normas aprobadas, el narcomenudeo que ya empezó a tomar ritmo, la modificación al MPA, que es el organismo de los fiscales, que son los que lo acusan, la propia ley de emergencia en seguridad y en servicio penitenciario. Pero yo no quiero olvidarme del otro costado, que es el social, porque también decretamos una emergencia social, porque gran parte de la sociedad, ante este retiro abrupto y descarnado del Estado Nacional, dejando gente sin los comedores escolares, sin el aporte a los docentes, sin el aporte al transporte, sin obra pública, digo, la situación es compleja. Entonces, sí, las fuerzas de seguridad actuando correctamente, sí, la justicia actuando correctamente, pero no nos olvidemos de la presencia activa, social, yo siempre digo, inteligente y sensible del Estado. Claro, hablabas recién del Ministerio Público de la Acusación. Sí. La semana pasada hubo una intervención de la fiscal general. ¿Preocupa la situación de Rosario? ¿Cómo se sale de esta crisis de gobierno del MPA Rosario? Bueno, hemos visto un MPA de Rosario con golpes muy fuertes. Un fiscal general procesado y creo que a caballo de eso hubo también situaciones que no son deseables, de internas, de acusaciones. Entiendo que la fiscal general Branicic va con esta intervención en la regional, va a poner mucho la lupa, porque la realidad es que la mayor cantidad de delitos ocurren aquí y necesitamos pacificar Rosario. Claro, la foto esa de exhibiendo a los detenidos, que se habla mucho, la foto a lo Bukele, ¿fue un error? ¿Fue una provocación quizás necesaria? Bueno, yo no quiero detenerme en una foto porque este es un proceso donde las cárceles tenían un dejar hacer, digo, se cometían los delitos desde allá adentro. Entonces yo valoro la autoridad y la valentía con la cual se actúa y rescato eso. Claro, te pregunto sobre el momento del socialismo. Digo, se conoció en estos días, va a haber una renovación de autoridades en Santa Fe con Joaquín Blanco, con Variña de Insum. Bueno, ¿qué implica esta nueva etapa para el socialismo con estos dos referentes al frente? Es una etapa muy positiva del socialismo. Digo, nosotros después de los golpes que tuvimos y después de haber perdido en muy poquísimo tiempo a dos de nuestros grandes líderes, como toda organización tuvimos cimbronazos. Ahora, en el medio de lo peor estuvimos en pie. Pudimos avanzar en las elecciones presentándonos en toda la provincia, pero pudimos avanzar puertas adentro del socialismo, por ejemplo, en una nueva carta orgánica que es la que en estos días está poniendo los nuevos nombres. Entonces, decirte, Mariano, que a lo largo de todo Santa Fe hay 200 centros socialistas que ya tienen listas para presentarse, sin interna, los 19 departamentos sin interna, y en especial las dos personas que vos nombrás, dos dirigentes jóvenes, que traen toda una trayectoria y que veo en ellos un socialismo vibrante, de cara al futuro, innovador, me ilusiona mucho. ¿Y cuál es la respuesta ante unos planteos que aparecieron en los últimos días de la corriente base, también del sector de Federico Lifchit? Bueno, que hay un sector que monopoliza los cargos partidarios, que no se abrió el juego. ¿Cuál es la respuesta a ese planteo? Mira, cuando uno tiene muchos acuerdos que realizar, lamentablemente a veces no se llega
a consensuar en todos. Lo que sí puedo decirte es que nuestra vocación de diálogo no tiene fecha de vencimiento, no termina con el tema administrativo de tener que presentar listas. Quien va a ocupar la dirección, la conducción del Partido Socialista va a conducir absolutamente para todos y todas, más allá de que pueda haber quedado algún diálogo pendiente con los dirigentes. Pero de mi parte, y sé que en ello también a quien va a conformar la Junta Provincial, el diálogo abierto. Claro, te pregunto sobre el rol del socialismo a nivel nacional. Es un momento como de rearmado de todo el escenario. Digo, ¿dónde está parado el socialismo? ¿Dónde tiene que pararse? Bueno, dos diputados nacionales como son Mónica Feni y Esteban Paulón, que siendo pocos en número, están siendo muy fuertes en sus posicionamientos, en sus intervenciones. Te diría en hacer propuestas, porque cuando el gobierno nacional ataca, nuestros diputados socialistas proponen fórmulas de jubilados, la emergencia en seguridad para Rosario, temas sociales, temas de la salud pública. Entonces, a mí me gusta mucho, yo me siento muy identificada con esos dos diputados nacionales valientes, activos, trabajadores, en primera línea. ¿Y estos ataques de Milei al socialismo? La verdad que es un tema recurrente, sí, ¿no? Los ataques... Él engloba igual, distintas cosas cuando dice socialismo, no solamente el PS, pero... Probablemente no sea directamente a nuestro partido, sino a una concepción de la cual él, bueno, tiene una valoración muy mala. Lamentablemente, las agresiones de Milei se tapan unas con otras, porque uno advierte ese tipo de discordia a nivel de la cultura, a nivel de los partidos políticos, a nivel de periodismo, a nivel de su propio gobierno. Entonces digo, hay una marca en el orillo de la manera en la cual el presidente se relaciona. Por eso yo te decía, ojalá su entorno pueda, hablar más tranquilo, en todo caso, con él, sobre la conveniencia de no agredir y la conveniencia de encontrar consensos, no para el bien del gobierno, para el bien de la gente, que vernos, a mí me da bronca perder el tiempo en responder a agresiones. Tenemos que ocupar el tiempo en encontrar consensos en favor de la gente. Hace unos días Milei usó la recordada frase de narcosocialismo que había usado en su momento el Cuervo Larroque. ¿Te parece que hay continuidades en ese punto entre el kirchnerismo y Milei? Ojalá que no, por toda la gente que confió en que esta propuesta era distinta. Yo siento que esa mitad de los argentinos que le dijeron no al kirchnerismo y que eligieron una propuesta quizás sin tener la claridad de todo lo que se venía, deben sentirse muy frustrados cuando advierten algo así. Clarita, hago la última. Bueno, el PRO a nivel nacional también está en un proceso de renovación de autoridades, también en la provincia. Hay una discusión sobre cuál tiene que ser el rol, la relación con la Libertad Avanza. Ahora, el PRO también forma parte de Unidos para Cambiar Santa Fe. ¿Cómo se convive dentro de Unidos con posiciones tan diferentes, de las de ustedes hasta las del PRO? Estamos haciendo una experiencia muy buena. Forjamos con la vicegobernadora, que es, bueno, hoy por hoy la autoridad de mayor jerarquía dentro del PRO, una relación de trabajo y de cuáles son los puntos que nos unen, y nos hemos fortalecido en eso. Yo siempre cuento que el primer día del 10 de diciembre de este gobierno entramos juntas por la puerta de la legislatura, también como un mensaje de unidad. Y allí estamos, un gobernador radical, una vicegobernadora del PRO, una presidenta de la Cámara de Diputados socialista. No nos van a encontrar utilizando las diferencias para mellar al otro. En todo caso, sí, por supuesto, para enriquecer, porque yo digo, las diferencias tienen que existir, está bien que haya diferencias, en tanto sirvan para enriquecer. Clara, muchísimas gracias por venir esta noche a Mesa Testigo. A ustedes, gracias Mariano. Quédense, hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con más Mesa Testigo.